¿Cómo se trama y despliega la vida en condiciones de mercado? ¿Qué tipo de subjetividad producen los dispositivos neoliberales? ¿Por medio de qué operaciones el mercado desorganiza y refuncionaliza nuestros deseos, nuestros modos de vincularnos, de estar juntos, de orientarnos en el mundo? ¿Qué sucede con nuestros cuerpos cuando quedan sometidos a la apabullante y desgarradora velocidad del capital? ¿Cómo desencadenar procesos de subjetivación capaces de desactivar las violencias del sistema, interrumpir el frenético y enfermizo ritmo de vida capitalista, a la vez que permitan ganar niveles de autonomía popular y elaborar situaciones concretas donde la dignificación de la vida y la revitalización de nuestras apuestas sean colectivas? Con más preguntas que certeza, nos volvemos a encontrar en un nuevo taller de filosofía del Foro de Pensamiento Crítico. Coordinan Augusto Campos y Catalina Sánchez. Bueno, bienvenidos a todos. Yo no sé si habrá compas nuevos que se suman hoy. Irán entendiendo un poco de qué se trata este espacio, como ya habrán visto, donde podemos tener derivas desde arquitectónicas, históricas, meteorológicas y Climática. filosóficas también. Eh, bueno, antes de poner demasiada palabra al asunto, por eso ahí en el recordatorio que les hacía Vicente en el grupo de WhatsApp, queremos invitarlos a que entre todos hagamos una pequeña intervención, un pequeño ejercicio. No le voy a poner demasiado preámbulo al asunto, lo único que sí, quienes por ahí tal vez no están en el grupo de WhatsApp y se sumaron hoy, les vamos a pedir que se busquen o que tengan a mano lápiz, lapicera, pluma, si hay alguien que escribe con pluma, y papel a mano, ¿no? Como para alargar con esta primer ratito que va a durar unos 10, 15 minutos aproximadamente. La propuesta es la siguiente: nosotros vamos a compartir pantalla, si las tecnologías nos permiten, y acá Cata, que es la más joven del equipo, lo va a hacer. Vamos a poner ahí una música de fondo, una pieza de John Butler, después se las podemos compartir, muy linda, que la canción dura más o menos unos 13 minutos. Y lo que dure la canción y la imagen esté en el centro, digamos, compartiendo pantalla, les vamos a proponer que escriban a partir de la imagen lo que devenga en el momento, ¿no? El registro de la escritura no tiene límites, pueden ser palabras sueltas, puede ser un diálogo, una reflexión, una descripción de lo que se está viendo, digo, no quiero ni siquiera nombrar formatos porque no queremos limitar, para poder, a partir de la imagen, en nuestra propia soledad, ¿no? Hacia el interior de nuestros pensares, poder escribir. Y sería también interesante esto de el escribir a mano en lo posible. Simplemente eso. Si quieren, incluso se pueden apagar las pantallas, ¿no? Como para no sentirse observados mientras escriben. Y, y nos vamos a dar ese primer ratito. Y después seguimos y ya le vamos a entrar ahí con el COVID, la subjetividad, todo lo que ven. Eh, por ahí les pedimos si se escucha bien que hagan Ah, sí. alguna manito o algo para saber que está funcionando. Sí, que está saliendo el audio fundamentalmente. Eso Sí. avísennos. Cuando pongamos la pantalla, si se escucha. Nos vemos al rato, en 15 minutos, 10 minutos. ¿Escucha la música? Se escucha y la imagen está congelada. Perfecto, es una foto, así que la imagen queda ahí. Bueno, lo que venga, en el rato de la música.
Augusto, se cortó la música, ¿eh? Sí, sí, sí. Tomamos ahí unos segunditos más. Era simplemente también para evitar ese silencio, que alguno quedó escribiendo todavía. Y ahí ya dejamos de compartir y volvemos. El silencio es muy importante en la música. Bueno, vamos a ir dejando de compartir. Igual si alguno se quedó escribiendo y mientras vamos reanudando, le sigue metiendo mecha a la pluma, buenísimo. Eh, Dejar de compartir. Aquí. Y el silencio bien significa mala señal de wifi también. Ahí estamos, de vuelta. No nos fuimos. Eh, Carlos, decías algo del silencio, ¿no? Carlitos. Sí, sí, decía que el silencio es muy importante en la música. Mm, sí, sí, Es sí, parte de la música. parte de la música. Sí, incluso si pensamos un poco la vida musicalmente, el silencio también es importante para la vida, ¿no? Frente a tanto ruido, ¿no? Tanto avasallamiento constante y ruido de signos, de luces, de señales, eh, esos ratos son Hay un necesarios. escrito muy lindo, cortito de Deleuze sobre el silencio. Después lo comparto. Bueno, sí. Dale, si lo tenés a mano, vale, Sí, compartilo. sí, sí, sí. Bueno, simplemente ahora, si alguien tiene ganas de, de compartir algo de lo que sucedió en sus papeles, nos gustaría darnos unos minutitos. No sé, unos 10, pongámosle 15, digo, como para no extendernos, pero, pero bueno, nada, eso. Si hay alguien, que obviamente no es una imposición, pero si en este ratito sucedió algo con esa pluma y lo quiere compartir, Si te incluso parece, también, Leo. sí, Espérate que voy a poner, porque no, ay, disculpen que estoy re la aplicación. Ahí no está. pasa nada. Si te Hola, vemos, ahora te ahí vemos. va. Bien. Yo escribí una serie de palabras sueltas y después hice una síntesis con una frase, ¿Vale? y es: con los recuerdos a cuestas y el alma plena, caminando incansablemente hacia mejores mundos. Viajes internos hacia este presente para construir futuro. Alegría y reposo. Ya está. Wow. Sin Gracias, gracias Diana. ¿Alguien más que tenga ganas? Dale, Marita, ¿sí? A mí me remitió, quizás porque estoy muy cooptada por el texto de Leukovich, me remitió mucho a su texto. Y también escribí palabras sueltas: borramiento y pérdida de límite de los cuerpos cada vez mayor, fluidez, velocidad, tanto en la imagen como en la música, desconexión, aislamiento, ausencia de lazo, incomunicación, monotonía. ¡Epa! Bueno, pero Gracias, Marita. no de nada. Nada que ver con... Yo ahí yo puse dos frases, las puedo leer si Dale, quieren. dale, Mabel, sí, obvio. Sí, 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 démonos este ratito para compartir ahí eso. Bueno, en una frase puse: una multitud desdibujada irrumpe en escena. Y la otra frase fue: cuerpos desmaterializados por la velocidad. Uf, bueno, gracias, Mabel. Yo, Cuerpos, bueno, ahí está Roberto. Desmaterializados por la velocidad. sí, perdón, Diana, te quedó el teléfono encendido.
Ay, El- perdón, porque dije cosas feas, perdón. no, no, ahí está, gracias. No, era solo iba entrando. Gracias, perdón, Diana. Iba. Bueno, Está, comparto yo. bueno, veo Eh, manitos. perdón, De yo no, Robert. no estoy viendo acá que estén pidiendo la palabra, perdón. ¿no? Bueno, lo mío fue descriptivo de sensaciones, ¿no? Incomodidad por el pasaje de lo verbal ¿no? a los sonidos. Incomodidad, sonido, lluvia, interrupción, un corte ahí, intensidad rítmica, atención ampliada, sensaciones auditivas, multiplicidades sónicas, pliegues sonoros, resonancias afectivas, sensaciones placenteras, cuerpo, intensidad, vaivenes, gradaciones, velocidades, aumento, caída, meseta, subidón, corte, fin, silencio. Wow, gracias, Robert. No, vamos a quedarnos con tus palabras, no, no vamos a agregar nada. ¿A quién sigue? Vamos a hacer así. Está Carlitos, Ale, Bueno, también estaba Lili, perdón, que si te parece Lili después de bueno, Ale, después ¿Ale? Pato. yo veo Dale, que Carlitos. coincido con algunas que escuché recién. Me dio sensación de movimiento, de alegrías, de reuniones, de distintas intensidades, de mucho vértigo y también de cierto grado de indiferencia. Ale, Sí, yo escribí preguntas, ¿no? Se me ocurrió la siguiente pregunta. ¿Cómo lentificar el caos al que nos remite la lógica del mercado? ¿Cómo recuperar el estar siendo de Kush? ¿Cómo sentirnos naturaleza? ¿Cómo aprender a devenir con? ¿Qué es devenir con? Todo un aprendizaje, aprender con. gracias, Ale. Lili, Bueno, a mí me remitió emociones agradables dentro de todo. Y ahí me concuerdo con algunas palabras como velocidad, que me llamó la atención en un momento, ¿sí? Movimiento, colores y lejanía. bien, gracias. Qué loco lejanía, ¿no? Porque la imagen, hay mucha gente que si uno lo podría pensar está súper ahí cercana, ¿no? Me gustó. También está, te anotamos María, que ahí puso no encuentro la manito. Dale, Pato, si Patricia y querés. Gabriel. Pato, ¿estás por ahí? Sí, ahí está. Leo, Sí, por favor. llegaron a ser fantasmas de un presente incierto. Cada día fue una tristeza más acumulada en bolsillos, corazón y mente. Después del temporal, el ritmo de los relámpagos furiosos los despertó. Los poros se llenaron de ganas. Sus transparencias y opacidades fueron recobrando tonos. Se miraron. Muecas, expresiones, sueños. Se reunieron, caminaron. La boca de un subte quiso devorarlos. Se tomaron las manos. Ya nadie les aspiraría las esperanzas. Cada vez fueron más. Cuando la convocatoria fue innumerable, pudieron en comunidad recobrar los contornos, los colores y reconocerse. Corrieron hacia el mismo horizonte. Se fueron sumando por los laterales de las calles. En una asamblea de humanos acordaron, discutieron y decidieron. Era la hora de recobrar el poder. Gracias, Pato. Gabriel, estás con Hola, nosotros. buen día, ¿se escucha? Te escucha Sí, perfecto. Bueno, gracias. En una ciudad, un día nublado, un grupo de gente se mueve sin sentido, sin nada que los una, sin un objetivo en común, de manera natural, sin conflicto. Hay disconformidad, pero mucho más fuerte es el orden impuesto. Gracias, Gabriel. Estaba María.
que no encontraba la manito, pero siempre hay, ¿viste? Cuando hay deseo de comunicarnos, Sí, no encontramos lo la forma. encontraba. Una multitud que no sabe a dónde se dirige, se desdibujan en su trayecto, se pierden, la nada, falta de dirección, no constituyen masa ni comunidad, pierden identidad. O bajan de un tren y van hacia su trabajo, rutina, masificación sin sentido de las individualidades, se pierden, el mercado las desdibuja. Gracias, María. Bueno, ahí qué data que está circulando. ¿Alguien que me haya quedado colgado? Que tenga ganas de compartir. Acá leo que Gisela puso en el chat, me salieron palabras como encimados, borrosos, frenéticos. ¿Estamos? ¿Alguien más? Bueno. Bueno, yo quienes hayan escrito, y no hace falta esto, ¿no? Digo, el tema de compartirlo, les vamos a proponer para quienes quieran que pueda haber una transcripción de lo que hayan escrito y si hay ganas de compartirlo nos gustaría. Quizás antes de entrarle un poco a Leukovich, que teníamos preparado una hoja de ruta, ¿no? Porque quienes se hayan encontrado con la lectura, quizás se habrán dado cuenta inmediatamente que hay referencias muy gráficas y muy cercanas, ¿no? En el libro de Leukovich, no. Me acuerdo cuando estábamos con Donna Haraway, que quizás era un moño distinto, pero digo, acá me parece que hay una lectura un poco más ágil, ¿no? Así que, digo, un poco también a partir de la hoja de ruta que les propongamos, la idea es que lo podamos ir también tejiendo un poco entre todos. Pero sí quizás esto, ¿no? Como contarles que también la idea de esta intervención tiene que ver un poco y resuena con algo de lo que sucedió el sábado pasado en la presentación del foro y cosas que fuimos contando en cuanto también a ese mapa de estados de ánimos del cual venimos. Ayer hablaba justo con una gran amiga de este foro y compartíamos esta sensación que quizá la época actual produce de melancolía, ¿no? Hay, digamos, en toda esta vertiginosidad y en este sadismo también, incluso hoy encarnado en grandes figuras del poder, una captura también de nuestros estados de ánimo y quizás también una suerte de funcionalización en cuanto a que ese estado se transforma en un estado melancólico, ¿no? La impotencia a veces es tan grande, lo decía el sábado pasado una compañera, que se va alojando en un cuerpo que se va enfermando, ¿no? Y si eso no sale, enferma cada vez más. Y quizás la literatura, la poética y estas formas de intervención den algunas pistas para resensibilizar de alguna manera a ese cuerpo que se va enfermando. Ayer conversábamos con Adri y ella decía, ¿no? Porque yo le contaba que había empezado el profesorado de lengua y literatura, que ella estaba haciendo un taller de escritura, y cómo también mucha gente se va convocando alrededor de eso, y quizás tiene un poco que ver con esa necesidad de encontrarle palabras a lo que está pasando, ¿no? En la literatura, en la poética, reimaginar un poco ese mundo, y, y de alguna manera también ver cómo la melancolía te roba la palabra, ¿no? Te roba capacidad de ver, te roba posibilidad de encuentro, te roba sensibilidad. Entonces, digo, la propuesta de hoy también era iniciar de este modo, que quizás era un modo diferente al que por ahí ya el dispositivo nos acostumbró, hablando de dispositivo, ¿no? De formas de instituir modos, que quizás tiene que ver con, bueno, me conecto, espero ahí los 10 minutos primeros, alguien habla, ¿no? Bueno, ¿qué pasa también cuando esa palabra se mete para adentro y empieza a vincularse, ¿no? Con el cuerpo, con emociones? Lo que acaba de salir, digo, muy hermoso, muy potente. Por eso me parece interesante si hay posibilidad de transcribir así esos textitos. Otra cosa muy corta que les queríamos compartir era esto de que no queríamos o sea, nos interesaba que sea la escritura a mano, porque también ahí quizás pensar esto bueno, salió mucho, ¿no? De los ritmos, de las velocidades. No sé si les pasa a ustedes, pero quizás nos vamos acostumbrando a un momento en el cual la cabeza le impone el ritmo al cuerpo muchas veces, ¿no? En esto de también el flujo de señales, de información.
Y quizás la recuperación del escribir a mano es empezar a negociar un poco, ¿no? Y que el cuerpo también ponga, ¿no? El latir del cuerpo también le pueda ir poniendo ritmo al pensar. Un poco también generar otra temporalidad para el pensamiento, que no sea el frenetismo de tener que responder ya a un estímulo, ¿no? Esto que hay un filósofo que habla de la sociedad del estrés, ¿no? Como conglomerados sociales que se sostienen a partir de estímulos estresantes, ¿no? Al que hay que darle respuesta constante, y no ver cómo también el cuerpo, nuestro propio ritmo de la mano, nuestra caligrafía también va orientando ese pensamiento y le va dando un tiempo para que las palabras emerjan. Yo anoté un montón, o sea, escribí un montón, no lo voy a leer, pero al final me quedé con esto que decían del silencio, anoté una frase que puse: sostengamos ese que brote la palabra, que la palabra pueda aparecer, y pueda ser una palabra afectada. Así que bueno, un poco digo, el ejercicio venía por ahí, no era para escaparle a Leukovich ni a la subjetividad, pero bueno, ver también qué está pasando, ¿no? Y poder ir desalojando también lo que el cuerpo está todo el tiempo viene asimilando en cuanto a flujos informativos, ¿no? Así que bueno, eso un poco, y vamos a tener varias intervenciones de este tipo este año, así que prepárense, diría. Así que gracias también por eso, disponerse a compartir el ejercicio, que eso también es lindo, ¿no? De estar en una grupalidad bueno, abierta también a eso. Bueno, si alguien no quiere decir nada más con respecto a esto, mm, damos paso ahí a un poco a entrarle al texto y ir construyéndolo entre todos. Bueno, acá mirá, gracias Jime, nos trae. Yo lo voy a leer, sí, porque ya lo pusiste ahí. Agua, mariposa, uniones, devenires con, movimiento, fusiones, abrazo. ¿Correr hacia dónde? Ansiedades, soledades, miedos, colores, identidades, comienzos, reloj, carrera desbocada. Bueno, yo después de esto me hago un par de canciones. Te juro. A mí se me ocurrieron preguntas. Dale, Marce, sí, es el momentito y ya le entramos si quieren Sí. al Leukovich. Ah, Estelas en el cemento. ¿Figuras humanas? ¿Devienen estelas o surcos? ¿Van o vienen? Parecen aislados conectados. ¿Conectados entre ellos? ¿Conectados con qué? ¿A qué? ¿Serán rastros de mosquitos aplastados que dejan huella? ¿Mosquitos solos o en enjambre? ¿Enjambre con voluntad o a la voluntad del viento? ¿Formarán nubes? ¿Se convertirán en agua y volverán a empezar? Wow. Gracias, Marce. No. Yo no sé si son conscientes de la potencia poética Ah, que acaba de emerger, pero sí les pedimos que no le pierdan el hilo a esos escritos. Si pueden, nada, como recuperémoslo, y si hay posibilidad de reenviarlo, nos gustaría. Podemos poner el mail del foro para que lo envíen por mail y Dale, sí, al mail o al chat, no sé, donde sí, el sea, grupo de WhatsApp donde también. tengan ganas, mándenlo. Marcelo, hay algo que cuando se graba, lo del chat también queda grabado, ¿no? sí, Ah, Ahí va. perfecto, porque ahí pusieron varias cosas también. La imagen es yo no recuerdo, Cata capaz, ¿no? Ah, de alguien. De internet. Ahí va. Y la canción que escucharon, el autor se llama John Butler. Después, si quieren, se los paso, les paso el videito de YouTube que le está tocando esa canción. Esa pieza es medio una pieza improvisada que tiene ahí como una especie de, sí, hay un recorrido posible, pero bueno, es muy bonita también. Él la toca con una guitarra de 12 cuerdas, con pedales. Bueno, vamos entonces nomás ahí a Leukovich. Ah, una cosa más, perdón, así terminamos de leer. Soledad y disolución, Diana. Río caudaloso, ¿hacia dónde? Una multitud desdibujada irrumpe en escena, cuerpos desmaterializados por la velocidad. Ah, eso es lo de Mabel, gracias Mabel. Ahí lo puedo. Bueno, vamos nomás. Bueno, muchas gracias por compartir esos textos. Me emociona mucho que podamos compartir esos mundos que suelen quedar ahí entre hojas íntimas. Bueno, la idea es introducir muy brevemente una pequeña biografía o presentación de Leukovich. Nació en Buenos Aires, licenciado en Historia, fue profesor
adjunto en la Facultad de Psicología, en cátedras de Derechos Humanos, de Ética, de Historia, de Psicología. Hace poco se cumplieron 20 años del fallecimiento de Leucovitz. Hay un texto que mandó Vicente al grupo, un escrito de Agustín Valle sobre la obra de Leucovitz. Y bueno, hay varios colectivos que reúnen su obra y bueno, muchos pensadores que lo están trayendo para pensar la época actual. Eh, Algunos de los libros que escribió, por ejemplo, Pensar sin Estado en 2004, Del fragmento a la situación en 2001, buscando un poco sobre su obra, surgió este concepto del acontecimiento que él trabaja como situaciones que irrumpen en una estructura determinada y que reconfiguran, hacen eco en toda la configuración de esa estructura y que requieren una nueva forma de pensar esa estructura que se ve irreversiblemente modificada. Y esta cuestión de la lectura de la imagen que surgió de este río, hacia donde la desmaterialización del cuerpo, lo disuelto, creo que es lo que nos convoca, pensar ese horizonte que se ve como una nube, como un enjambre que no sabemos hacia dónde va. Eh, eso. Eso sí. Bien. No, bueno, eso era un poquito. Nosotros no nos dimos cuenta, pero claro, justo cayeron, hace 2 semanas se cumplió 20 años del aniversario de una muerte medio trágica ahí de Leucovitz con su compañera. Así que bueno, sin quererlo, casi que abrimos un homenaje. Bueno, con esto que decía Cata también, ¿no? Digo, es ya el libro que vamos a laburar, que reúne esos varios trabajos de él que organizó los compas de la editorial Coloquio de Perros, se llama Todo lo sólido se desvanece en la fluidez, ¿no? Haciendo un poco también, digo, pensando en esta imagen y en todo lo que fue surgiendo, no es caprichoso ese nombre. Yo les quería proponer, o sea, pensaba dos modalidades como para entrarle al texto o algunas cositas. Eh, Quiero consensuar con ustedes. Una posibilidad puede ser a partir de las lecturas, como compartir resonancias directamente, que cada uno vaya trayendo una categoría que le llamó la atención. Eso llamarle la atención puede ser porque le gustó o porque le pareció, che, esto no me cierra, no va. ¿No? Y que podamos ir abriéndolo por ahí, por ese lado. Y el otro plan, yo armé en 6 plaquitas, en formato tipo PowerPoint, eh, la, la, mm, la apertura de algunas de las categorías que con Cata nos parecieron que estaban buenas compartir, de un montón que hay, ¿no? Digo, lo que nosotros preparamos no queda reducido al libro para nada. Y bueno, y proponerlo así como hoja de ruta para seguir nutriéndolo entre todos, ¿no? O sea, como seguir elaborando esa especie de PowerPoint que podamos ir rediseñando en conjunto. No sé qué les parece mejor, qué tienen ganas en esta horita que nos queda eh, para iniciar el diálogo. ¿Prefieren ir trayendo ustedes lo que fue surgiendo de la lectura o que le entremos a esa especie de PowerPoint y que a partir de ahí vayamos interviniendo con cosas que nos van surgiendo? A mí me parece mejor esa última, Augusto. Y ¿Sí? ¿Les después sí parece? tener un espacio para lo que nos marcó cada uno, Bien. un Bueno, poquito, pero sí está bueno, va, en lo personal es lo que me parece a mí. bueno, Sí, yo también coincido. dale. Sí, el Power, dice acá. Bueno, sí, yo el PowerPoint lo voy a mostrar y con el cursor ahí a mano para ir completándolo, si les parece incluso, ¿no? Porque el PowerPoint tiene como algunas, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice? Sí, unos disparadores, y si a alguno se le ocurre otro más que a nosotros nos quedó por fuera, o incluso reparar sobre uno para modificarlo y mejorarlo, lo que fuese, también incorporando otras lecturas, ¿no? Digo, no necesariamente únicamente la del libro de Leucovitz. Sí, quizás esté bueno transitar, ¿no? Los conceptos de los autores. Si bien después uno puede armarse su propia caja de herramientas o traer otras, como transitarlos, hacer ese ejercicio también imaginativo de laburar con la categoría del autor, como para también un poco apropiarnos de eso y después también, bueno, enriquecer o criticar lo que tengan ganas. Entonces debería compartir pantalla
Esto es el sonido, ¿no? No. Ustedes me dicen si se ve. Ah, esto no sé. Esto no. Pantalla completa. Yo pensaba en ponerlo en pantalla completa para, para tipear. ¿Ahí se ve, compas? Sí, ¿no? Estamos. Sí. Ah, pues, bueno, son poquitas. Bueno, la primera plaquita en realidad me pareció bonita para presentar un poco la conversa. Esto está, yo no sé si alguien tiene el libro completo, pero esto está casi en la introducción, en la primera hoja, y dice, bueno, los amigos, las amigas, les amigues, sin partidos, sin instituciones, sin referencias fuertes de identidad, hoy más que nunca sirven para pensar la vida. Me parecía que bueno, nada, venía el caso de este foro, que yo siento que ahí también hay un pensar desde la amistad también, ¿no? Y poder desde ahí pensar la vida. Bueno, em, quizás el primer gran concepto que, de vuelta, no se va a agotar acá porque tal vez hay gente que se dedicó toda la vida a estudiarlo y hay un montón de formas de entrarle, pero que sí nos parecía con Cata interesante que podamos llegar a algunos acuerdos, como en realidad para entrarle a la caja de herramientas de Leukovich y ver cómo él los pone a jugar en juegos. El juego es esta idea de la subjetividad, ¿no? O sea, subjetividad va a ser no solo una palabra que va a ir rellenando los textos, sino que va a ser una herramienta de análisis, ¿no? Es interesante en Leukovich quizás su metodología. Muchos de sus textos tienen que ver con intervenciones concretas, ¿no? Como con entrevistas también, o sea, es un pensador que está pensando mucho ahí en el barro de la situación, ¿no? Entonces elegimos esta idea de subjetividad. Esto de no es, que ven acá, digo, no es que es un no es absoluto, ¿no? Sino que no es en la clave que vamos a leer el texto. Esta idea de subjetividad como un temperamento, como algo del orden del carácter personal, un cúmulo de opiniones propias. Vieron que la idea de subjetividad es como, es bastante corriente en el discurso, la usamos un montón. No sé, alguien dice, no, bueno, eso que está diciendo es subjetivo. Seguramente les permites que alguien te está diciendo que lo que estás diciendo es del orden de lo íntimo, ¿no? De lo personal, de lo que pensás en términos de esas opiniones propias que vos tenés sobre un determinado tema, ¿no? O sea, sería un poco, siento en el lenguaje coloquial, la idea de subjetividad que más circula. Quizás en el texto, o en todo el cuerpo teórico que trata de armar Leukovich, junto con seguramente la ayuda de otros pensadores que habrá leído y que piensa en ese momento, no va por ahí, sino que, y esto está, lo choreé, me pareció bastante gráfico del libro en realidad de Agustín Valle, que es uno de sus, bueno, de las personas que lo tiene a Leukovich como maestro, que él trae esto de que, bueno, la subjetividad va a ser de algún conjunto de operaciones necesarias para poder habitar o tolerar también, ¿no? Unas circunstancias históricas determinadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que está interesante porque de alguna manera esta idea de subjetividad sale de esa noción de lo personal, de lo íntimo, porque va a entrar en juego con la producción de ese conjunto de operaciones a partir de las cuales uno puede habitar una circunstancia histórica determinada. Esto de alguna manera implica que sin esto que llamamos subjetividad, casi sería imposible poder habitar una época, ¿no? O sea, una circunstancia histórica determinada. Bien. Hasta aquí, alguien que quiera sumar algo ahí a este primer punto, si se entiende, si no, si hay algo que queda en un gris que podamos profundizar. Ah, perdón, acá el chat. eh, no sé. Ah, sí. Bien, entonces más o menos Sí, estamos. Sí, dale. ¿Quién en no sé quién está principio hablando? lo que te digo, sí, en principio lo que te digo que me parece que es cierto, la primer parte que tenemos siempre de subjetividad es lo que no es. Claro.
En general, uno toma ese punto de partida, ¿no? Acá, de vuelta, un conjunto de operaciones. Esas operaciones van a ser operaciones, piensen en operaciones lingüísticas, operaciones cognitivas, operaciones que se insertan en la propia carne del cuerpo, ¿no? Sí. Digamos, estamos pensando en ese conjunto de operaciones que a uno le permite habitar una circunstancia histórica determinada. Esto implicaría que cada época también construye un modo de habitar esas circunstancias históricas. Es muy probable que para el hombre de las cavernas, de alguna manera, ese conjunto de operaciones sea totalmente diferente a nosotros, seres humanos de la mediósfera, ¿no? Digamos, va un poco por ahí esta idea de pensar esas operaciones que nos permiten habitar o tolerar esas circunstancias históricas determinadas. Creo que Robert, ahí querías ampliar y agregar. Yo también puedo ir anotando acá porque surge, ¿no? Sí, me parece fundamental esta diferencia, sobre todo por lo que no es. Es decir, la subjetividad, la que nos acostumbramos, es una subjetividad cerrada, es una ficción yoica, y la subjetividad en realidad que tendríamos que pensar, ¿no? Me parece que es descentrada como esta sincronía entre lo social, lo histórico, lo inconsciente, ¿no? Ese entrecruzamiento. Yo siempre hablo de una topología, que es necesario reconstruir una topología nueva para podernos pensar, porque el lenguaje, el sentido común, las construcciones, lo que circula es para generar sujetos individuales, ¿no? Bueno, aparte de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece esa imagen es la que hay que deconstruir, de una imagen cerrada, esta ilusión de unidad, de control yoico y separado, ¿no? Gracias, Robert. Buenísimo. Ahí de eso, ¿no? Entonces agregamos esta idea de lo social, de lo histórico. Fíjense cómo ya se va desprendiendo entonces de ese fuero íntimo donde están mis pensamientos. Pati, ¿vas a decir algo? Sí, algo cortito que quería agregar, que en esta cuestión de pensar las circunstancias históricas es algo lingüístico y material a la vez. Sí. Las formas de los edificios, las formas de transitar los espacios públicos, las formas en que el cuerpo se acomoda a vivir una cierta materialidad, tiempo, discurso, lógica social, ¿no? Poder como acoplar Sí. la materialidad y lo discursivo. Sí, está bueno porque sale un poco también de ver la subjetividad solo en el campo de las ideas. Son operaciones prácticas que se instalen en el cuerpo, ¿no? O sea, después, la idea es pensar, ¿no? Cómo después hay dispositivos que instituyen un tipo de subjetividad que de alguna manera uno los puede leer en cuanto puede leer esas operaciones concretas que producen en nuestras formas de habitar, de tolerar, de estar en una situación, ¿no? Bueno, Agregaría dale, Marce, sí. en estas circunstancias históricas, ¿no? Imagen de mundo. ¿En qué Imagen, mundo nos imaginamos vivir y tenemos posibilidades, ¿no? bien. Bueno, está bueno. Está bueno, gracias, Marce. Incluso también eso lo podemos pensar cuando avancemos en la idea de subjetivación también, ¿no? Ale, ¿vas a agregar ¿Es algo? como acomodarse en una época? Bueno, ahí me quedo con esa pregunta, Ale, y después... No, yo, digamos, me parece que todo esto lo que estamos diciendo, lo que subyace, es que estamos hablando de un proceso, ¿no? La subjetivación es un proceso, digamos, que vaya a proceso, ¿no? Porque hoy en día, con la aceleración que le imprime la digitalización del mundo, no es lo mismo que hace 100 años, pero también hace 100 años la subjetividad era un proceso. ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? No ese plus que habla Leukovich. Está bueno. Ahí agregué entonces esto de procesual. Con respecto a lo de Mabel, me parece que es también interesante la pregunta. Yo tiro una posible respuesta. Me parece que no habría que pensarlo tanto en términos de alguien acomodándose a una situación, sino que esas operaciones como que directamente te permiten habitarlas, ¿no? A veces hasta incluso el proceso no es tan de poder diferenciar de, bueno, está esta situación y yo me acomodo para poder hacerlo.
Digo, vuelvo al hombre de las cavernas, digo, sin ese conjunto de operaciones, no sé, que le permitía manejar el fuego, quizás lo que estaba en juego era la vida, la muerte, ¿no? O sea, como que no es a veces ni siquiera una cuestión de elección, en muchos Yo casos. digo por eso de que habitar o tolerar, o Claro, sea, es como acomodarse a sí, una circunstancia o a una época, sí, ¿no? Así. Pero para estar en esa, o para estar funcionando con esas operaciones activas, tiene que estar descentralizado el sujeto. claro. Si no, comprime las operaciones, ¿no? Lo cual es un problema. Bien. ¿Sumamos algo, Pato? Que estás con la manito y... Sí, me quedé un poco con lo que decía Ale y bueno, con lo que dicen todos los compañeros. Y también yo lo relaciono con los momentos, cada momento histórico tiene una característica particular en la que es la construcción colectiva de la cultura. Bien, Y sí. creo que esa subjetividad también está relacionada con la subjetividad, las subjetividades pueden elaborar parte de la cultura y viceversa. La cultura también se mete en la subjetividad del momento. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, te explicás, Pato. Siento que a eso yo le agregaría lo interesante para mí de Leukovich es que eso se puede ver en ese conjunto de operaciones. Ahí hay que ver, ¿no? O sea, como que salir de que son grandes ideas que uno toma, sino que hay operaciones concretas sobre la materialidad del cuerpo, ¿no? Ahí se impregnan, ahí se alojan. Él después lo va a llamar soporte subjetivo, a eso que de alguna manera comunidad sostiene un tipo y reproduce un tipo de subjetividad, pero digo, están instaladas en nuestro cuerpo. Por eso digo, no es que es tan simple como uno dar cuenta, porque de alguna manera es lo que te permite, de vuelta, ¿no? Habitar la circunstancia histórica determinada, si no quizás uno quedaría como, bueno, no sé, capaz la locura, puede estar, ¿no? Al borde de todo eso. Ahora, digo, quizás, si les parece, pasando a la otra plaquita, si esta subjetividad es este conjunto de operaciones necesarias para poder habitar o tolerar unas circunstancias históricas determinadas, lo que sí le va a interesar a Leukovich, y es algo que también decía recién Pato, esto de, bueno, de pensar cada época, es, bueno, hay que pensar entonces cuáles son esas circunstancias históricas determinadas donde también ese conjunto de operaciones se va desplegando. Por eso, digamos, a lo largo de sus trabajos o de este libro que les compartimos, va a aparecer un poco este pasaje que él intuye, que puede ver, que trata de pensar entre lo que él llama la lógica del Estado-Nación y la lógica de mercado, ¿no? Porque, digamos, si uno piensa de vuelta en esa definición de subjetividad, lo que le va a permitir también es poder entrarle a, bueno, cuáles son esas condiciones históricas donde se está elaborando un tipo subjetivo, ¿no? Donde se está instituyendo una subjetividad. Entonces, ahí un poco lo que nosotros traíamos y nos parecía interesante es no pasar por alto esto que es bastante nodal a lo largo de todos sus ensayos, que van a ver en el libro y que vamos a ir leyendo, que lo que está pensando, esto estamos hablando, Leukovich muere en el 2004, ¿no? Sus textos son muy al calor del 2001. Entonces, hay ahí algo que lo está como incomodando, que es esto de, che, me parece que hay una lógica, ¿no? Hay un modo de pensarnos que se está agotando, ¿no? Y que está emergiendo en esa complejidad otro. Y quizás hay herramientas que ya no nos están permitiendo habitar estas condiciones históricas determinadas, ¿no? Que están emergiendo con esto nuevo, que de alguna manera intuyen esta lógica de mercado. Esto de vuelta, hace 20 años estamos hablando, hoy quizás podríamos repensar también, incluso enriquecer, ¿no? Esto de la lógica de mercado. Pero bueno, sí es cierto que en sus textos lo que aparece, y esto es de manera bastante radical, él lo lleva a una imagen bastante extrema en el inicio del libro, con unos bloquecitos sobre estado que también vamos a ver juntos, él hasta retoma la metáfora nietzscheana de la muerte de Dios, ¿no? Dice, bueno, quizás el Estado ha muerto, dice él, ¿no? En un momento. Esto no quiere decir que el Estado desaparece, ¿no? O que es un pensar, esto lo trae Agustín en su nota, no es un pensar en contra del Estado, sino que el Estado ha muerto quizás en cuanto a una lógica a partir del cual pensar,
¿no? Pensar esas operaciones prácticas o pensar esa forma de habitar las condiciones históricas, ¿no? Eso es lo que se refiere de alguna manera en este pensar sin Estado, decía Cata hace un rato, ¿no? Bueno, nosotros ahí lo trajimos un poco en términos comparativos, lo vamos charlando y también, de vuelta, como recién, lo que haga ruido, lo que se quiera ir completando, lo vamos pensando juntos. Entonces, bajo determinadas circunstancias históricas, esta subjetividad va a tender a ir transformándose. ¿Qué es lo que aparece en esta definición, en esta diferencia que hace Leukovich, o en esta transición, no sé si la palabra exacta es transición, pero vamos a llamarle transición, entre esta lógica del Estado-Nación y esta lógica del mercado? Por un lado, algo que es central, y es un poco lo que les decía, cuando Leukovich habla de un Estado que se está agotando, no quiere decir que un Estado que desaparece, sino que lo que empieza a agotarse es esta idea que es propia de la lógica del Estado-Nación, de los Estados-Nación, de que el Estado aparece como él lo llama meta-institución, centralizadora, donadora de sentido. Meta-institución en cuanto sería como una institución de instituciones, ¿no? Pensémoslo así. Qué sé yo, si uno, por ejemplo, ¿no? Para ir a ejemplos concretos, piensa en la escuela, la escuela es una institución central en la consolidación de los Estados-Nación. Esto, digamos, seguramente todos más o menos lo han percibido, ¿no? Uno cuando estudia historia y demás, da cuenta cómo, por ejemplo, la escuela cumple un rol fundamental bajo esta lógica de Estado-Nación, ¿no? Entonces sería una institución, pero que a la vez tiene sentido a partir de que existe esta meta-institución que es el Estado, ¿no? De alguna manera es el Estado, por eso dice, bueno, un poco donadora de sentido, una meta-institución donadora de sentido, propio de esta lógica de Estado-Nación. Ahora, ¿qué encuentra Leukovich con la lógica de mercado que empieza a emerger? Que ya no aparece una figura central que le da sentido a diferentes encadenamientos que uno puede llamar sociales y demás, ¿no? Sino lo que aparece es esta idea de conexiones aleatorias entre nodos de una red, ¿no? Eso es un poco más o menos lo que él piensa, ¿no? Entonces, la lógica de mercado va a diferir en cuanto a la lógica de Estado-Nación, porque ya de alguna manera no intenta centralizar un sentido unívoco y donar ese sentido a otras instituciones, sino que va a pensar en una red con diferentes nodos que pueden conectarse de manera aleatoria, obviamente según las propias necesidades del mercado, ¿no? Eso, digamos, sería quizá lo particular de esas conexiones bajo esta lógica, ¿no? Yo continúo, cualquier cosa también, lo que sea, agregar diferencias, me van parando, lo que fuese. A mí me parece, Dale, Robert. Augusto, me Sí. parece que habría que, por esto de la subjetividad, habría que poner en comparación, digamos, el Estado por un lado, la subjetividad. ¿Qué lugar queda para la subjetividad? Porque acá habría que agregar el espesor jerárquico del aparato de Estado, ¿no? Porque obviamente me gusta la cuestión de la centralizador que dice Leukovich. Entonces, pero esa centralización se da por una jerarquía, es decir, la subjetividad está en un plano y el Estado es un supraestado, trasciende las subjetividades. Y si bien es contrario, porque es rígido en comparación con la lógica fluida del mercado, está más ligado a la lógica del mercado que a la lógica de las subjetividades. Ya. Gracias, Robert. También esto me surge como un poco lo que traes, y ahí aparece un poquito en el cuadrito, esto de que, bueno, también esta lógica de Estado va a construir su propio soporte subjetivo, ¿no? Que va a ser un poco esta idea del ciudadano, ¿no? Pensemos, esto, a ver, es un esquema, grandes bloques, ¿no? Lo podemos ir como transitando de diferentes maneras y enriqueciendo, ¿no? Eso, digo, permite, hay varias cosas en el chat. A ver. Bien, ir cercano con las ideas de Milei. Bueno, eso también lo vamos a ir. Está bueno lo que traes, Anaí. Después quizás ampliar por qué te parece cercano. Camina como el algoritmo ahora, y el mercado no se constituye como meta institución. Ah, buenísima esa pregunta, Marita. Lo podemos pensar juntos. Para Leukovich, no.
justamente esa es la diferencia de la lógica entre uno y otro. A ver, de vuelta, como pensando con él lo que dice es que si el mercado se constituyera como meta institución, lo que en realidad habría es una especie de sustitución de una gran lógica, un bloque por otro. Dice, quizás el proceso es mucho más complejo, porque las lógicas son diferentes hacia adentro de cada uno, ¿no? Entonces, no hay, para Leukovich, por lo menos, o por lo que él está pensando en ese momento, esa intención de que el mercado se constituya en meta institución. A ver, meta institución al estilo Estado-Nación, ¿no? Con esa jerarquización que quizá mencionaba Robert, que es interesante pensar, sino en esto de conexiones aleatorias entre los nodos de la red, ¿no? Que van a tener, esas conexiones van a tener que ver con necesidades propias del mercado. Digo, la respuesta desde los textos sería que no, pero también podemos pensar si quizás el mercado aparece como una meta institución donadora de sentido. A mí me parece que sí, lo interesante, y que aparece ahí en uno de los puntos, es que si la propia lógica mercantil va generando un tipo de sentido, quizás sí ese sentido opera más por fragmentación que por unidad, que quizás sí hay una diferencia con el Estado-Nación, que quizás sus imágenes apelan más a esa unidad, el ciudadano, ¿no? El ser nacional. Quizás el mercado en su lógica, tal vez, pienso, intuyo, no le interese tanto ese gran bloque identitario, sino pensar en tu necesidad ya no como ciudadano, sino como consumidor, ¿no? No sé si, Carlitos, querés agregar algo y con la manito, estás muteado. Sí, ahí está. No, yo lo que estaba pensando mientras desarrollábamos, es cómo nos sentimos, ¿no? Creo que no nos sentimos ni dentro de la lógica del Estado, porque la lógica del Estado no nos dio los resultados que las mayorías necesitaban, nos hacen creer que entramos en la concepción de mercado y obviamente tampoco estamos ubicados ahí, ni siquiera como consumidores, porque el consumidor tiene derecho a quejarse o a corregir algunas cosas de mercado teóricamente. Entonces creo que lo que nos está pasando, que estamos en el medio de la sociedad, navegando o surfeando en las posibilidades que tenemos, creando la subjetividad que decías en el punto anterior, ¿no? Cómo sobrevivir y cómo adaptarte a todo esto, porque realmente creo que estamos en un, y eso es lo que nos está viendo, es una idea, ¿no? Que estamos como en un limbo donde mucha gente creyó que se sentía representada por el mercado, decididamente, porque no tuvo en el Estado una buena contención. Está bueno, Carlito, lo que traes en esto de el punto de crisis y de soledad también, ¿no? Que puede generar eso. Sí, yo agregaría, solo para sumarle a lo que vos decís, yo siento que el mercado no busca representar a nadie. Me parece que sí lo hace el Estado en su lógica, pero justamente lo que es complejo de ver en el mercado es que, digamos, tal vez no se piensa en ese orden de ser un representante de alguien, ¿no? Sino que son operaciones mercantiles que van generando este tipo de conexiones. Sumo, pero a partir de lo que vos traes. Coincido, Dale. No es que el mercado te quiera representar, es que vos buscás eso, nada más. Pero no que te quieran representar. Como una identificación, quizás, ¿no? Está bueno. Ale estaba y tenía la manito también Diana. Sí, yo puse ahí en el chat que varios lo deben haber leído, el escrito de Deleuze, que es del año 89, Post-Scriptum de las sociedades de control, que un poco adelanta un poco todo esto, ¿no? El tema del mercado. Yo creo que este libro, Augusto Cattaneo, está buenísimo. Y me parece que 20 años después, o más, todavía nosotros, como escribían ahí, es la lógica
de Milei, la lógica de esa gente, entiende mucho más cómo habitar esta nueva situación que nosotros. Me parece que tenemos que releer estos libros, conversarlos, ampliarlos, enriquecerlos, porque me parece que es la mejor manera de entender en la situación en la cual estamos, ¿no? Me parece que esa es el gran desafío que tenemos, ¿no? Creo que estos textos, o un montón de otros textos que estamos trabajando acá en el foro, debe haber muchísimos más, son importantes para entender dónde estamos parados, ¿no? Parece que es fundamental. Gracias, sale Diana. Después Sí, está muy Robert y sencillo. Mabel. Hay uno de los puntos. ¿Eh? Sí, Dale, Diana. hay uno de los puntos que dice, porque al principio de todo tenemos el Estado como meta institución, y más abajo dice instituciones que intervienen en toda la trayectoria vital. Entonces, yo veo como que mucha gente adopta, o sea, se ha hecho una generalización de la aceptación de la lógica del mercado que quizá no sea tal, porque en realidad lo que me parece que hay es una no visibilización de las instituciones del Estado que intervienen en toda nuestra trayectoria vital y que son importantes para desarrollar exactamente esa trayectoria vital. Eso se está viendo ahora con la gente que no recibe los remedios, por ejemplo, que son imposibles de pagar, que el mercado no se los va a cubrir, entonces estamos teniendo muertes que no deberían ocurrir, o por lo menos que no deberían ocurrir en este tiempo. Me parece que ahí hay un punto importante, que es la no visibilización de la importancia del Estado y de las instituciones que lo conforman. Gracias. Diana, me quedé con el amiguito, pero sumamos ahí los compas que están, así no monopolizamos. Yo puedo agregar algo que acaba de decir la compañera, que el mercado no le da los medicamentos. Es una decisión política que el mercado no le dé los medicamentos. El mercado estuvo siempre, y según la administración política de turno, te asiste o no, según tengas un Estado presente o un Estado que se desentiende de la ciudadanía. Me parece que ahí está la regulación del mercado. Ahí va. Bueno. Mabel, Mabel, leo antes, perdón, Mabel, así María en el chat. Se puede pensar que el Estado se fue destruyendo con políticas pasadas. Fue perdiendo peso en la subjetividad. Y eso contribuyó a esta nueva etapa donde prima la lógica del mercado. O sea, el Estado-nación es el conjunto de políticas que impactan en el ciudadano. Y Gisela dice entonces, el conjunto de operaciones para evitar y tolerar una lógica de mercado podría ir en contra de la salud mental y física. Bueno, ahí está. Mi esposo dice, el capital está en contra de la vida, ¿no? De alguna manera. Dale, Mabel, que justo estabas acá en el chat, también ibas a hablar. Sí, en el chat puse algunas cosas. Después Robert. Yo lo que creo que el mercado además también tiene sus reglas, ¿sí? Yo no veo en este gobierno que supuestamente tiene una idea del mercado, no del Estado, pero no se atiene a ninguna de las reglas. Todo sujeto es consumidor, todos somos consumidores, pero para poder consumir, si ellos quieren ir a una lógica de mercado en donde en vez de ciudadano sos un consumidor, para eso tendrías que tener dinero para consumir. Y la idea es que el dinero no esté en la población, o sea, que se agote el dinero, ¿sí? Por eso dice que saquen los dólares del colchón. Entonces, me parece que es un mercado sin reglas, donde no quieren la ley para nada. Bien, bueno. Robert, Y la ley, perdón. La ley sí está, o sea, en el principio de ciudadano del Estado-Nación,
yo había buscado justamente que se postula sobre la igualdad ante la ley del ciudadano y se apoya en la familia y en la escuela. Esa era una de las diferencias que yo encontré con respecto al Estado-Nación. Y bueno, y este mercado, yo diría lógica de mercado, no diría un mercado sin lógica. Bueno, ahí va. Robert, y después Janina, hay que Sí, también. cortito, Dale, dale. dos imágenes que se me ocurrieron, que podía ser la que marca de la meta institución del Estado como operador, como meta institución donadora de sentido. Y por otro lado, el mercado como un operador sin sentido, que su lógica es la metástasis, la voracidad de la plusvalía o de la ganancia, con sus soportes jurídicos, etcétera, pero es un sinsentido de la voracidad como una metástasis, ¿no? Como un virus que se amplía y va creciendo y va colonizando espacios. El Estado es otra lógica. Buenísimo. Janina. Ahí está, vale. Hola. Sí, yo pensaba en relación a la lógica que como sujetos, ¿no? Bien, entre lo micro y lo macro de la subjetividad, ¿no? Que lo aportamos en el cuerpo, en nuestras mentes, estamos en el medio de ambas, ¿no? Una lógica de Estado, una lógica de mercado que nos permite mantenernos dentro de lo que sería el sistema para no quedar por fuera, pero me parece que la lógica del mercado no tiene una lógica de sentido, esto que, volviendo a la definición de Leukovich, ¿no? Que es como yo pensaba en el algoritmo, porque es esto, ¿no? Es Instagram fragmentando gente, a quién va dirigido, a qué imagen, y nosotros acá tratando de identificarnos o haciendo algo con estas dos lógicas. No sé si en el medio hay otra, me encantaría, o qué se puede, ¿no? Construir ahí para salir o estar medio en el medio, porque como bueno venían diciendo, ¿no? Es muy aplastante y lleva a agotar nuestro estado de ánimo que lo necesitamos para vivir. Y pensaba en algún punto, y quizás ya volando, pero me parece que forma parte de la naturaleza de nuestros cuerpos y del entorno, porque estamos pensando en la subjetividad siempre desde la materialidad, pero hay algo también que subyace todo eso y cómo hacer con eso, que es la naturaleza, o sea, no sé qué, a nuestro favor, ¿no? Recuperar algo como una contraofensiva, algo de todo esto que avasalla, porque es muy fuerte. Ambas lógicas, ¿no? Eso pensaba. Hay más lógica. Sí, está bueno, Janina. Uno, capaz también, esto que decís, bueno, lo que queda en el medio, se dice, hay un compa que acá dice mucho ir por los bordes, ¿no? También habría que ver cómo sería eso, pero antes de darte la palabra, Marce, leo acá a Gonzalo, que planteaba esto de la no visibilización, que traía otra compañera, ¿no? Que se invisibiliza cómo el Estado interviene en la trayectoria vital, es parte de la táctica, ¿no? Implementada por el sistema. El dinero concentrado en manos de pocos, no existen las reglas en el mercado, solo oferta y demanda. Bueno, ahí para agregar cositas. Marce. Yo pensaba que en estas dos lógicas, ¿no? Supongo, en función de lo que comentó Janina, también debe haber otras lógicas que a lo mejor no tienen tanto peso como Estado-mercado, ¿no? Yo creo que el Estado se ha quedado en el tiempo, no se, digamos, ha ayornado, y el mercado ha ocupado lugares y resuelto cosas que el Estado, ante las nuevas dinámicas, las nuevas tecnologías, la nueva subjetividad, no ha podido dar respuesta. Me parece que tenemos que pensar un nuevo Estado con nuevas estructuras, cómo damos voz en ese Estado a todas estas nuevas formas de expresión, estas nuevas formas de asociación, a toda la comunidad, cómo se puede expresar y dar sentido, ¿no? A una subjetividad y que no la dé el mercado. Está bueno, Marce. Yo quiero decir una cosita con esto que también digo para sumar, ¿no? Y pienso en voz alta. Todo esto está pegoteado, ¿eh? No es que, bueno, hay gente que porta una subjetividad de mercado y otra, ¿no? Como digo, de ahí capaz lo traumático incluso también de pensarnos. Ustedes, bueno, traían la figura de como que estamos en el medio, como que hay algo ahí, ¿no? Pero digo,
no es que hay una diferenciación operativa tan simple de ver, ¿no? Como que estamos atravesados. Incluso el próximo sábado, que vamos a agregar un poco, que ya lo traían, ¿no? De redes sociales, Agustín Valle, trayendo un poco a Leukovich, habla de una subjetividad mediática también, que empieza a aparecer, ¿no? Entonces no es solamente conviviendo con esta subjetividad de Estado, que digo, quizás uno piensa, ¿no? En esta idea de subjetividad de Estado como lugar donde uno piensa, cuando uno dice, bueno, no sé, la escuela tiene el rol central de formar ciudadanos para el futuro. Digo, ya hay un lugar desde donde se está pensando, ¿no? Un poco lo que trae Leukovich es, che, me parece que eso está también con la realidad material histórica, está siendo como un poco, no sé si ¿no? de tensión, de agua, ¿no? Porque quizás lo que empieza a operar, por otro lado, es una lógica que ya no permite pensar todo en estos términos de una solidez donde desplegar un proyecto vital. Por eso aparece esta imagen también, son imágenes, ¿no? Y son metáforas, como todo pensamiento, también para poder pensar algo, que acá traíamos en el cuadrito este comparativo, ¿no? De la solidez y de la fluidez, quizás como ese medio en el cual el mercado, o la lógica del mercado, digo, para sacar el mercado como un gran sujeto que hace cosas, ¿no? ¿no? Sino que una lógica también que incluso se va reproduciendo en el propio soporte subjetivo que somos nosotros mismos, ¿no? Pero digo, en esa fluidez, esta idea de la velocidad de flujos, ¿no? De la obsolescencia de las cosas, de la inmediatez. Leukovich habla de la caducidad sin experiencia, ¿no? Las cosas caducan sin haber pasado por la experiencia porque ya hay una novedad que te implica estar detrás de esa novedad, ¿no? Entonces, claramente, en esto que ustedes traían de la no reglamentación, que de alguna manera desde la lógica del mercado se intenta imponer, tiene que ver con que la lógica de mercado, en ese medio sólido, se le complejiza poder, ¿no? elaborarse, requiere de ese medio fluido, ¿no? Recién hablaban de la comparación con Milei. Siento que es bastante interesante analizar a niveles discursivos algunas cosas, de cómo también ciertas imágenes narrativas también resuenan con estas lógicas, ¿no? Cuando siempre se ve lo estatal, por ejemplo, como un obstáculo, se está un poco hablando de eso. Y se está apelando no a un no Estado, ¿no? Sino hay un poco, también trayendo a Leukovich, ¿no? En la lógica de mercado lo que va a tender a primar es esta imagen del Estado técnico administrativo, ¿no? O sea, simplemente un Estado que le permita a ese flujo del capital circular libremente, ¿no? Entonces digo, no es que no existe la figura del Estado como regulatoria, pero sí esa regulación está en función de esa fluidez que necesita, ¿no? Los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué era la urgente del DNU? Lo urgente es la velocidad que requiere el capital para poder reproducirse, para poder acumular, ¿no? De velocidad y urgencia, podrían decir, ¿no? Los decretos también. Creo que Anaí quería decir algo, ¿no? Porque sacó el micrófono, o no, o Anaí, pues, leí mal No, tu... no, antes, a mí, cuando empecé a leer el Leukovich, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ahora no. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ah, bueno, porque no manejo bien estos auriculares. Cuando, primera sensación que me dio a mí, esta palabra de perplejidad. Yo, que también me dio con la imagen, y siento que estamos perplejos porque estamos en el medio, ¿no? Que no entendemos esta nueva lógica, y me sonaron mucho esto de elige tu propia aventura. Me pareció que era medio la propuesta que hacen desde Milei. Y además, esta idea de que cuando uno dice, ¿qué le pasa a la gente que no contesta? Y bueno, creo que están todos perplejos. Entonces, todavía no han logrado habitar esta nueva lógica, que no sé si es del mercado, porque el mercado a mí me parece que apela a la diferencia y no a la homogeneización. Tiene un nivel para cada grupo para que de ahí se desarrolle cada uno, ¿no?
Eso es un algo que en el Estado-Nación, como dijeron recién, apela a la igualdad. Pero me quedé pensando, la verdad que no es solo Milei, algo estuvo cambiando en la sociedad y que él quizás lo pudo expresar mejor que nosotros. Gracias, Anaí. Está bueno. Me parece que es interesante esto que traes, ¿no? Siento que también va dando sentido a esto que decíamos de las conexiones aleatorias de los nodos de la red, ¿no? O sea, se apela a esa diferencia o a esa diversidad, si se quiere, ¿no? Pero también como posibilidad de un pequeño nicho de mercado. Me parece que ahí no hay una idea de vuelta. Son lógicas desde donde pensar, ¿eh? No es que acá estamos hablando de lo bueno o lo malo. Lo interesante quizá de estas lógicas es no moralizarlas, conviven, digo, ¿no? No es que estamos por fuera y que elegimos a ver cuál lógica me gusta más, ¿no? Digo, muchas cosas las pensamos desde las lógicas de Estado, cuando también lo que está produciendo subjetividad es una lógica de mercado, ¿no? Lo pienso, digo, en las grandes instituciones. Hoy es difícil pensar, che, que un pibe de secundaria le diga a su profesora, ¿para qué me sirve venir a la escuela? Digo, esa pregunta quizás en la lógica de Estado-Nación tenía un sentido quizás más claro. Bueno, vos tenés que venir a la escuela porque te vas a formar para el futuro, ¿no? ¿No? Como una cosa de que hay una trayectoria vital que se puede seguir y continuar. Porque vos cuando vos vayas a la empresa donde te vas a jubilar, ¿no? Y cuando logres comprar el terreno donde vas a hacer tu casa para tus hijos, ¿no? Digo, hay como una trayectoria que es posible pensar desde esa lógica que es hoy la que angustia de alguna manera porque uno se encuentra con que hay fragmentos de alguna manera, ¿no? Que impiden pensar a veces desde ahí. Perdón, estaba Gabriel levantando la mano y yo me No, algo breve, por ahí a nivel conceptual, por ahí el debate a mí, no sé si a alguien más le resulta o le tiene un problema similar, como que intuitivamente se me confunde el debate entre lo público y lo privado, en lo que se refiere Estado y mercado. Y lo que yo quería plantear, si me corrige mejor, porque por ahí lo estoy encarando mal, es si el mercado yo lo entiendo más como los grandes grupos concentrados de poder dentro de lo privado. No es el kiosco de la vuelta de mi casa el mercado, porque no impone todo esto que estamos hablando de subjetividad, ni creo que se refiere más a las grandes empresas. Y tampoco yo, en lo personal, veo que haya tan marcada la diferencia entre un concepto y otro, porque los dos están atravesados entre sí mismos. Dentro del Estado vemos gente que trabaja para el mercado y forma parte de ese mercado. No es que está uno por un lado y otro por otro, eso es mi visión. Entonces, cuesta por ahí a veces, a mí personalmente, definir, ¿será el mercado lo malo y el Estado, lo público, lo bueno? ¿O se necesitan mutuamente? Y yo pongo el foco más que nada en el para qué y qué reglas rigen lo que para mí es no lo digo yo, es parte del peronismo, a dónde ponen el ser humano. Creo que eso es lo que a mí me define cuando uno cumple una función que para mí es útil o debiera ser el objetivo o no. Con esto termino. Gracias, Gabriel. Cuando estabas diciendo, eh, bueno, se me fue una idea que me parecía interesante como traer, eh, bueno, ya se me va a venir. Bueno, igual digo, para sumar, ¿no? De vuelta, estos son maneras de ir entrándole al problema, ¿no? Esto no quiere decir de vuelta, ¿no? Que haya esta claridad al momento después de pensar la realidad, ¿no? Todo se va pegoteando, todo se va superponiendo, ¿no? Como capas, no es tan simple. Y sí es verdad que claramente, incluso bajo las dos lógicas, va a haber
grandes grupos que operan, ¿no? En cuanto a cómo se organiza un orden social, ¿no? Esto que vos traías, ¿no? De los grandes grupos concentrados. Eso me parece que sí está bueno que lo traigas y no queda por fuera, pero sí de alguna manera lo que trata de entrarle un poco este tipo de pensamiento es, bueno, eso, ¿qué es lo que va generando como suelo subjetivo para el despliegue de ese tipo de organización social, ¿no? Eso es un poco también para sumar. Dale, Cata. ¿Puedo sumar algo Sí. cortito? Creo que toda esta lectura también es súper interesante pensarla eh, como sobre la lectura que hace Agustín Valle de una sociedad mediatizada cuando el mercado o el Estado se pueden pensar, por un lado, como grandes esferas o como grandes moles o como forma de transitar la existencia, no sé, sin ir más lejos, mercado libre como forma de abastecernos de objetos, de establecer conexiones. eh, Creo que ahí hay una pauta de cómo eso también se imprime en la vida privada de cada quien, ¿no? Más allá de como grandes conceptos, bueno, cómo eso se infiltra en nuestra existencia privada. Ujú. Bueno, una cosita más, capaz para ir, estamos en 12 y 10, wow. Para pasar a la otra plaquita. Perdón, Ay, ¿puedo sí, decir dale, algo? Mabel, por favor. Y había cositas Necesitan en de el un chat, muy Estado que los interesantes. subsidie, tanto ¿Cómo? pero todos estos que supuestamente están en el libre mercado, después necesitan de un Estado que los subsidie, ¿sí? Inclusive el Claro. Mercado Libre tiene un subsidio importante. Entonces, son privados que irrumpen bajo una modalidad de libre mercado, pero que irrumpen también desde lo político, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso esta idea del Estado técnico administrativo. Obviamente hay una apelación a las herramientas del Estado para que generen vía libre a determinadas operaciones del mercado, ¿no? No, no es que... Dos cosas, yo recuerdo cuando Cristina les dijo a los empresarios en una reunión, todos ustedes, sin nosotros, no serían empresarios. No sé si ustedes se acuerdan, en una charla, no sé si con los empresarios justamente. Y bueno, tenemos hoy también inclusive que analizar que hicimos un gasoducto que viene desde el sur hasta Bahía Blanca, creo que llegamos, para que los privados exporten el gas y nos pongan a nosotros el gas a precio internacional. Y ese gasoducto se lo hizo el Estado. Ahí va. Entonces, Sí, a sí, y veces ahí digo, la convivencia, ¿no? Claramente esto que vos decís, Mabel, por eso digo, no es que están totalmente aisladas una de otra, hay, ¿no? Como que hay interacción. Sí, quizás acá estamos tratando de pensar las diferencias para ver cómo entran en juego, ¿no? En esta producción de subjetividad también de alguna manera que estamos intentando pensar o abriendo, ¿no? Como, quizás una cosita más me interesaba de esto que trae Leukovich, en esto de la lógica del Estado-Nación, que él piensa en ese momento como que algo que se va agotando, como esta idea de conceptos que ya no muerden, ¿no? Eso lo traen mucho los compas de Juguetes Perdidos, ¿no? Como que uno, qué sé yo, habla, ¿no? Democracia, comunidad, ¿no? Como grandes conceptos que a veces yo los pienso como si con un rastrillo uno quiere juntar agua, ¿no? Hay algo que se va, ¿no? Como que quedan sin morder ese cuerpo social que se fue configurando en estos últimos 20 años, ¿no? Con estas dinámicas de mercado, con intervención del Estado. Pensemos que Leukovich muere previo al kirchnerismo, donde también el kirchnerismo interviene pensando de otro lugar el Estado. Entonces, digo, ahí hay todo un bloque histórico que hoy digo, lo tenemos que pensar también, ¿no? Digo, no es que el 2001 ahora no pasó nada en el medio, incluso el Estado cobra un lugar también en la producción de subjetividad, hay una subjetividad ciudadana, hay una idea de la inclusión también como eje central, ¿no? Para producir un tipo de subjetividad, se deja de hablar de beneficiarios para hablar de sujetos de derecho. Bueno, ahí, digamos, hay una construcción de un soporte subjetivo, ¿no? No es lo mismo un beneficiario que un sujeto de derecho, ¿no? En esto también que dice Leukovich, de que quizás el Estado también va construyendo
ese propio soporte que lo sostiene, ¿no? Hay que construir ese ciudadano, ¿no? También piensan acá en Estado-Nación como los primeros Estados-Nación, cómo se van constituyendo. Pero digo, nada, para pensar esto me pareció interesante esta idea del agotamiento, no como que algo que desaparece, sino como que, che, no está mordiendo esto. Hay algo que se ve mucho en los pibes, en la escuela, en el laburo, ¿no? Cuando uno dice, che, vos te vas a jubilar acá en Rappi, ¿no? Un pibe que labura en Rappi, no está pensando en su jubilación. Digo, eso no es ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo. Simplemente que está habitando otra lógica. Ahí en el texto creo que, no sé si en el fragmento que le dimos, habla del currículum vital, ¿no? O sea, pensar el laburo en términos vitalicios. Bueno, eso está. El otro día, hace poquito, la hablábamos con Norbert, capaz lo trae él en los próximos talleres, pero él decía lo complejo que hoy también es en el mundo laboral encontrar lugares donde los trabajadores se reúnan en un solo sitio, que quizás era antes la imagen de, bueno, no sé, en el comedor de la fábrica hacemos una asamblea. Digo, hoy, donde eso coexiste con el trabajo a distancia, con el laburo compartimentado, ¿no? Hay otra estrategia para subjetivar ahí lo que uno puede pensar, digo, todo lo que implica el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero organizado, ¿no? Digo, son imágenes que apelan a una lógica de Estado-Nación que hoy conviven con otra cosa. De vuelta, un pibe de Rappi, decirle, bueno, creo que lo hablamos con Agustín Valle hace poco, él nos traía un ejemplo de un grupo de pibes y pibas que laburaban en Rappi que se opusieron a la sindicalización, ¿no? Como que no quiero, no queremos, ¿no? Digo, ahí hay convivencia de lógicas que hay que pensar, eso me parece lo interesante, ¿no? De vuelta, no en términos morales, de esto ahora es bueno, ahora es malo, ¿no? El lindo, el feo, sino que hay algo de lo conceptual que quizás cuando se encuentra con esas nuevas formas, o no lo piensa, o lo piensa como algo marginal, o como lo piensa como algo que, bueno, digo, eh, queda como excluido del margen de mi posibilidad de encontrar en los pibes de Rappi un tipo de forma de armar comunidad, bueno, ¿no? Y por eso también esta idea de en ese momento Leukovich, con todo lo que viene pasando, trae la imagen de la novedad, ¿no? Como algo que rompe en términos novedosos. Y algo novedoso hay que pensarlo con herramientas nuevas. Eso es un poco también la tarea. No solo con herramientas nuevas. O si se piensa con herramientas que se construyeron bajo otra lógica, es inevitable una torsión a esas herramientas, ¿no? Para que puedan pensar esa novedad. Ale, perdón, estabas con la manito levantada y si quieren pasamos. No, yo escribí ahí en el chat, Dale. me parece a Perdón, mí no que estoy viendo el chat, perdón. ahí yo puse, digamos, me parece que, digamos, como que nosotros, o por lo menos se escucha que es uno o el otro, y me parece que tienen lógicas de funcionamiento completamente distintas el Estado y el mercado. Yo creo que el Estado es lo lineal y el mercado es lo fragmentado. El Estado es lo sólido, el mercado trabaja en lo fluido. El Estado es más bien lento, el mercado es rápido. El Estado es analógico, trabaja en lo analógico, el mercado trabaja en lo digital. El Estado trabaja en lo macro y el mercado trabaja en lo micro. Y si vamos al caso más general, lo bacteriano y lo virósico tienen maneras de trabajar distintas. Si nosotros lo pensamos desde una lógica, es ahí donde, digamos, nosotros tenemos que pensar que es otra lógica de funcionamiento y tenemos que pensar cómo con esa lógica pensamos una manera distinta de hacer política, porque nosotros como que estamos pensando que uno va a sustituir al otro y nunca va a ser así. Lo que uno puede Está pensar a lo buenísimo mejor es lo que que uno traes. se puede imponer al otro, le puede dar el sentido. ¿Quién de Totalmente. los dos da sentido? Ay, Janina levanta la mano. Sí, dale, Janina. Ay, perdón, pero justo hoy estaba leyendo el librito de Silvia Rivera Cusicanqui que habla de un mundo chic, que es, bueno, como todo mezclado, y ella, bueno, hace una crítica al progresismo de Evo Morales y habla de estos sentidos, y ella dice que generan como penumbras cognitivas, porque no nos permiten pensar, no el progresismo, digo en general ambas lógicas, pero el progresismo también dentro de eso, no nos permite pensar ni reproducir la vida, ¿no? Y pensaba en esto que están planteando sobre la trayectoria de vida posible, completamente aplastada o sin poderla
imaginarnos en este contexto. Me pareció interesante y ella, bueno, plantea que esto mismo que decían de la posibilidad de inventar nuevas formas, porque nada, están un poco agotadas las que ya vienen o ya vienen con otras lógicas, y que encubrían estos sentidos otras cuestiones que pueden causar sufrimiento, por lo menos yo lo pienso así, ¿no? A los sujetos o al contexto o a la tierra o a la explotación, digo, como que va también hacia ese plano, y me pareció que justo estaba ahí, era interesante con eso. Está bueno, Janina, que la traigas porque hay una propuesta de lectura de justamente un capítulo de ese libro y que viene a esto lo que le quería compartir con Gabriel, porque venía un poco a lo que traía él de esta idea de que, digo, mercado como, si se quiere, como espacio de intercambio hubo siempre, ¿no? Digo, no es que el mercado es algo malo para la vida de las personas, el problema es en la lógica en que se encadena ese intercambio, ¿no? Quizás es lo que un poco vamos a tratar de pensar. Pero, por ejemplo, en ese libro, Silvia Rivera Cusicanqui se hace la pregunta de si hay otras formas de pensar el mercado, ¿no? O sea, si hay otras maneras de pensar un intercambio mercantil o un intercambio de mercancías. Y eso me parece interesante porque también es transversal a estas propuestas de Leukovich. No vamos a llegar porque nos quedan unos minutitos, pero cuando él propone la idea del embés subjetivo, no sé si llegaron a esa parte, ¿no? Digamos, de la idea del embés subjetivo, ¿no? Hay una subjetividad instituida, pero toda subjetividad instituida produce, dice, su embés de sombra, ¿no? Hay un exceso que esa subjetividad no puede capturar y que incluso ni siquiera desde sus propias lógicas la puede pensar. Un ejemplo que se me ocurría, ¿no? Hablando de esta lógica de mercado, ¿no? El consumo, uno podría pensar como un gran rasgo propio de la lógica de mercado, ¿no? Ahora, el consumo, o uno se podría preguntar, ¿qué otras cosas también se producen en el consumo que quizás nos permitan pensar otro tipo de prácticas de consumo, ¿no? O sea, no es un problema consumir, el problema quizás es el consumismo, ¿no? O ese hedonismo consumista en el cual, digamos, el consumo se inserta en otro tipo de lógica, en la lógica neoliberal, ¿no? Pero me parece que ahí, por ejemplo, se puede pensar las sombras, ¿no? Los claros oscuros, por ejemplo, del consumo, como práctica cotidiana, ¿no? Incluso el kirchnerismo, si uno se anima a tirar hipótesis, también habilitó el consumo popular como una forma que quizás, si hubiera tenido otro devenir, tal vez, no lo sabemos, hubiese implicado organización popular, ¿no? Porque también la posibilidad de que muchos compañeros y compañeras de los barrios ingresen a través del consumo a ciertas prácticas, tal vez podrían haber tenido otros devenires. Obviamente que digo, la lógica del mercado va a intentar captar ese consumo e incorporarlo en su lógica. Pero sí me parece interesante lo que traía Janina y lo que decía Gonzalo, en esto de no pensar una sola cara de los procesos que generan subjetividad, ¿no? No es que, bueno, el mercado va, genera una subjetividad y eso ya está, ¿no? Hay siempre, Stuart lo llama el reverso, ¿no? Pero acá el Leukovich habla del embés de sombra, ¿no? Eso que es como un efecto secundario que se le escapa al dispositivo y que quizás ahí anide, esto no quiere decir que sí o sí, pero que quizás ahí anide como una especie de energía para generar otro proceso de subjetivación, va a decir él, ¿no? Robert, si querés, dale y presentamos estos tres... Sí, cortito. El riesgo que tenemos por ahí es de pensar el Estado como malo, perdón, el Estado como bueno y el mercado como malo. Evidentemente el mercado capitalista obviamente es nocivo, bueno, toda esta cuestión que ya sabemos. El problema me parece, primero que el mercado es este mercado, porque históricamente el mercado fue comunal, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una primera diferencia. Y segundo, lo que me parece que está en crisis es el Estado, casualmente. El Estado como herramienta protectora de la comunidad, como lo que fue el estado de bienestar en algún momento, ahora se ha transformado. Entonces, estas dos lógicas, la del mercado y la del Estado, que son diferentes, pero en la gran maquinaria trabajan juntas.
Es decir, el Estado cada vez va a servir el Estado cada vez va a servir al mercado. Este es el gran problema que tenemos ahora. Está bueno y creo que lo que trae Robert es esta idea también de el Estado como arena en disputa, ¿no? No es moralizable ninguno de estos dos bloques, ¿no? Puede haber un mercado comunitario, no sé, quizás es una pregunta, pero quizás puede haber prácticas de mercado que impriman otras lógicas, ¿no? a la forma de intercambiar. Digo, ¿hay experiencias? Sí, lo hay, no, digo, porque el mercado, lo traía Robert también, es histórico, ¿no? Es un proceso histórico y de alguna manera no tiene que ver con algo dado de forma natural, ¿no? Va instituyendo históricamente, eso que quería decir. Y lo mismo al Estado, ¿no? O sea, digo, en función de quién maneje esos fierros, también es lo que se permite o no. Bueno, yo siento que fue un montonazo el encuentro de hoy, no sé cómo lo vieron ustedes, me parece que intentar terminar con estos tres conceptos que queríamos presentar es abusar de nuestra atención, ¿no? Y de todo lo que sucedió. Nos quedaría colgado, por lo menos de nuestra parte, poder laburar en estas tres herramientas que trae Leukovich para pensar estos procesos subjetivos, que es esta idea de la subjetividad instituida, que de alguna manera lo conversamos, ¿no? Digo, las operaciones para ser parte de una lógica, ¿no? Dice él, esa subjetividad instituida. Pero la idea es ver cómo, bueno, esa subjetividad instituida siempre tiene esto, ¿no? El en vez subjetivo, ¿no? Ese efecto secundario. ¿Por qué tiene un efecto secundario? Porque esa subjetividad instituida nunca es exhaustiva, nunca va a poder abordar toda una vida completa. Siempre hay algo, siempre hay un plus, un exceso, algo que se le derrama, algo que no puede capturar. Por más de que sea mega archi represiva, lo que vos quieras, siempre hay una grieta por donde sucede algo que esa subjetividad instituida no puede capturar, ¿no? Y ahí también es interesante pensar, bueno, ¿dónde están esos excesos, ese plus? Bueno, para Leukovich es un poco lo que permite dar cuenta de las propias mutaciones que se dan hacia adentro del lazo social, ¿no? O sea, ese reverso. Que a ver, ese en vez subjetivo no siempre es una cosa piola, ¿no? Hay en vez subjetivos bastante turbios, oscuros, ¿no? Como que ahí también digo pensar. Y bueno, el último, la última idea es que cómo a partir de ese exceso es posible pensar operaciones para intervenir sobre esa subjetividad y ese lazo social instituido, ¿no? Esas estrategias del pensamiento, de la intervención, ¿no? Un modo crítico de intervenir sobre la subjetividad instituida que Leukovich se puede llamar de otras maneras, pero él va a pensar en términos de subjetivación. Digo, hasta aquí era nuestra propuesta, nos queda quizás darle un poco de laburo a esto. ¿Vos querías decir algo, Cata? No. Quizás, no sé, la propuesta que les podemos hacer, se me ocurre ahora, es que si tienen ganas, a partir del propio textito, entrarle a estos tres conceptos y después tal vez lo escribamos mejor para que quede más claro, pero lo que se nos ocurría, para poner un poco a jugar y también esto a imaginar, es estos tres conceptos, subjetividad instituida, en vez y subjetivación, ver si las podemos poner a jugar en la lectura de una situación X, ¿no? Puede ser en una escuela, puede ser una conversación del bondi. El sábado pasado creo que Orlando, vamos a poner el ejemplo de Orlando, creo que traía una conversación que había tenido, no sé si era un pibe con Ferraresi, donde el pibe le decía, bueno, el colectivismo es que todos estén agarrados de la mano y si uno se caen todos. Por eso el individualismo, donde cada uno... ¿Ah? Perdón, porque ya que lo mencionás, y si no se fue Carlos. Carlos iba a agregar algo el sábado pasado y se tuvo que ir, creo. No sé si todavía está. Parece que no. Carlos no está. Bueno, pero ese era el ejemplo, ¿no, Orlando? ¿No? Esta era como la discusión, era esa, ¿no? El colectivismo Sí, era lo que le había dicho este chico, un libertario, era que si el colectivismo era todos estar agarrados de la mano y que si alguien se caía, arrastraba al que aún estaba en pie. En cambio, si nos soltamos las manos, bueno, cada uno va a permanecer en pie. Ese era su Bien, bueno, digo, para ejemplificar, no hace falta que sea eso, ¿no? Pero digo, lo que trae Orlando es una imagen, una situación.
nosotros el ejercicio que le proponemos quizás de esa situación hasta incluso es borrar esas huellas que inmediatamente uno puede hacer que identificar al otro desde su identidad, ¿no? Como, bueno, imaginemos que no hay un libertario, ¿no? O sea, pensemos qué es la situación y lo que se pone en juego en esa situación, y ver si hay algo de estas tres categorías, de estos conceptos, con el que podamos pensar esa situación, ¿no? Si hay qué tipo de subjetividad instituida ahí se pone en juego, qué en vez genera también una y otra, y si ahí se habilitan procesos de subjetivación que pongan en crisis esa subjetividad instituida. Esa es un poco la propuesta, ¿no? Pueden pensar, no sé, en una situación en la escuela pública, en el hospital público, en una conversación que hayan tenido, ¿no? No importa cuál, sino la idea es que se ponga en juego como ejercicio alguna de estas categorías para poder pensar la situación. Nosotros después igual lo vamos a escribir como para que sea más ordenado y se lo vamos a mandar al grupete, pero bueno, ¿no? Como que quede ahí. Ahí está, Carlos. Sí, por otro lado, invitarles a, bueno, en el principio de la clase salieron imágenes, textos tremendos. La idea es que este espacio también sea disparador de producciones de ustedes, quien quiera continuar los textos, darle otra forma, compartirlo, estaría muy bueno que el espacio del chat o del mail reciba también ahí esos escritos. Sí. Bueno, compas, gracias por este rato. No sé, nos quedamos ahí con un montón de cosas. Si quieren el PowerPoint también lo podemos mandar y lo seguimos completando entre todos, ¿no? La idea es que eso, ¿no? Es como Sí, manda el un Power borrador así. también. Lo mandamos y bueno, y lo que se nos ocurra ir completando lo vamos enriqueciendo, ¿no? Para que también nos quede un material incluso, que después con el que podamos seguir laburando. Ahí está Carlos. Creo que eso. Porque Pero nuestra- Carlos ya se olvidó lo que iba a decir la semana pasada. Sí, yo fui al baño. ¿Qué quiere decir con eso, Naí? Está, este- Próstata. Bueno, compas, gracias. Que tengan hermoso fin de semana. Ojalá, esperamos los textos, háganoslo llegar, porfa, porque Bueno. son muy potentes. Y bueno, gracias a quienes Gracias se por el sumen, porque- encuentro. Saludos a todos. No, Chau, saludos a chau. todos. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, Chau, chao. chau. Abrazo fuerte.